Mucha gente me hacía la siguiente pregunta. Referente al bautismo, hubo una temporada que me escribían y me llamaban mucho de Perú. Y me llamaban y me decían, ¿cuánto vale bautizarse? Digo, no le hemos puesto precio. Todavía no sé. Digo, ¿por qué me haces esa? Pero no uno ni dos. Mucha gente de Perú durante mucho tiempo me preguntaban que cuánto valía el bautismo. Y yo les preguntaba, ¿y por qué me hacen esa pregunta? Y me decían que en sus iglesias el pastor les decía, para bautizarse me tienen que dar un sobre con una cantidad y si no me la dan no les bautizo. Digo, ese señor es un sinvergüenza. Ay, pastor, digo, ese señor es un sinvergüenza. A usted le da vergüenza decirlo, pero yo no tengo ninguna vergüenza para decirlo. ¿Cómo que le hay que dar un sobre con dinero al pastor para ser bautizado? Pero estamos negociando con las cosas de Dios. ¿No sacó el Señor a patadas a los sinvergüenzas del templo diciendo, habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones? Porque eso sigue pasando hoy en día. Digo, eso no es bíblico. Pero después me seguían preguntando, ¿en qué nombre tenemos que bautizarnos? ¿En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Porque es verdad que el versículo que les voy a leer ahora dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que en el libro de los Hechos, Pedro, cuando predica en el día de Pentecostés y le dicen, ¿y ahora qué hacemos? Dice que se compungieron de corazón porque habían matado al autor de la vida y Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es? ¿Este o aquel? Vamos a ver. Miren, hermanos, nosotros no podemos interpretar muchas veces la Biblia, o en la mayoría de las veces la Biblia, desde el punto de vista puramente cristiano. Porque la Biblia no se escribió en un contexto cristiano. La Biblia se escribió en un contexto cultural completamente diferente al nuestro. Entonces usted sabe que cada cultura, cada país, cada pueblo tiene sus palabras, sus costumbres, sus tradiciones, ¿verdad? Entonces los judíos cuando nacen, lo primero que se le enseña a un niño en Israel, cuando ya puede un poquito aprender alguna palabra, es lo que se llama el Shema. Ellos dicen todos los días por la mañana con los dedos así. ¿Por qué? Porque la palabra Shema se escribe con 3 letras, la Shin, la Dalet y la Yod. Entonces hacen así, se la ponen así en la mano, en la cara, cierran los ojos y dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y eso lo dicen por la mañana, por la tarde, por la noche. Cuando están a punto de morir, dicen el Shema. Cuando se encuentran en un apuro, en una situación muy difícil, vuelven a decir el Shema. Y otras cosas como el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, claro, cuando viene el Señor Jesucristo, que era y es el Hijo de Dios, a ellos no les entraba en la cabeza que Dios tuviera un hijo. Y menos todavía que ese hijo, cuando se fuera, les dejaría el espíritu que moró en él. Cuando él se va a despedir de sus discípulos, les dice, no estéis tristes. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre para que os envíe el Consolador y estará con vosotros para siempre. ¿Se acuerdan? Él estará con vosotros para siempre, Él os recordará todo lo que yo les he enseñado, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, Él os guiará a la verdad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en la mentalidad del judío no entraba eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, nosotros creemos en lo que vulgarmente se llama la Trinidad, ¿verdad? En un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, aunque los 3 son uno. Pero por otra parte también vemos la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la gente que crea tienen que bautizarse, tienen que dar este paso. Ahora, el bautismo no es un invento cristiano. El bautismo se viene celebrando desde hace siglos en la cultura de Israel. En muchos hoteles y en muchas casas de gente judía, no cristiana, ellos tienen como una piscinita, más o menos así de esta altura, y esa piscina la llaman mikveh. Y el mikveh es una piscina donde la mujer cuando sale de su periodo menstrual, que no puede estar en esos días en la misma habitación con su marido, pues lo que hace es que se sumerge en agua. Porque la mentalidad del judaísmo, cuando algo se sumerge en agua, sea un objeto o sea una persona, queda automáticamente purificado, ¿verdad? Usted se puede bañar 5000 veces, pero usted está inmunda. Pero cuando usted se mete debajo del agua, automáticamente usted queda purificada. Entonces, los judíos
muchos de ellos, sobre todo los muy practicantes, suelen hacer muchas veces esto, solos, no los bautiza nadie, no se sumergen en agua por otra persona, sino que lo hacen por la mañana, por la tarde. De hecho, si algún día viajan conmigo a Israel, hay una parte a las afueras de Jerusalén, en el desierto de Judea, donde había una comunidad de esenios, de personas que buscaban el agradar al Señor, que se conocía como los esenios. ¿Sí? Yo no sé si se van a acordar de todo lo que les estoy diciendo, pero yo, como me acuerdo, se lo digo. ¿Verdad? Entonces, los esenios eran personas que, viendo la corrupción moral y espiritual de Jerusalén, se fueron de Jerusalén y se fueron a vivir al desierto para vivir solamente para el Señor, orar, consagrarse al Señor, no contaminarse con las cosas del mundo. Y hacían copias y copias y copias y copias a mano, miles de copias a mano de la Biblia. Muchas de ellas se descubrieron en 1947. Entonces lo que hacía esta gente por la mañana, usted puede ir a ver esa comunidad en las ruinas, lógicamente, y hay como unas piscinas. Entonces hay una escalerita pequeña por la que bajaba el hombre, porque era una comunidad solamente para varones, ¿sí? Bajaba el hombre, se sumergía y subía por otra escalera. Y así bajaba uno por un lado, subía otro así. Eso lo hacían todas las mañanas. Y a la caída del sol lo volvían a hacer. En esa comunidad se cree que vivía Juan el Bautista. Y cuando él sale al desierto, porque cuando sale de allí todo es desierto, pues pasa cerca del río Jordán. Y entonces lo que él hizo fue que esa práctica privada la abrió públicamente para todo el mundo. Y entonces él lo que hacía es, cuando una persona se quería purificar, cuando quería dejar su antigua vida, cuando quería pedir perdón a Dios por sus pecados, lo que hacía es decir, bueno, vengan y yo los meto debajo del agua. Yo les hago mikveh, yo los sumerjo. Pero no para hacerse cristianos, porque el cristianismo aún no existía, sino para purificarse de sus pecados y ir en serio con Dios. Por eso él decía, haced primeramente frutos dignos de arrepentimiento y luego yo cojo y les bautizo. Entonces de ahí viene el bautismo. Por ejemplo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde una mujer está haciendo mikveh y lo está haciendo completamente desnuda. Y me refiero a Betsabé. Su nombre en hebreo es Bat-Sheba, que es la séptima hija. Nosotros la conocemos como Betsabé, pero es Bat, hija, Sheba, 7. Y entonces ella, como el marido estaba en la guerra, los hombres estaban en el campo de batalla, incluido el rey. Se suponía que el rey también tenía, porque si los soldados iban, el rey también tenía que ir. Resulta que ella está saliendo de su periodo menstrual y se sube a la azotea de la casa porque no lo puede hacer en la casa, porque la contamina. Entonces va a la azotea y ella está haciendo un mikveh, y entonces hay un señor, un vecino, que sacó unos prismáticos, ¿los vio? Y dice, oh, y ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Pero ella no estaba provocando a nadie. Ella sabía que no había ningún hombre en la ciudad. Se suponía que no tenía que haber ningún hombre en la ciudad, pero lamentablemente se quedó quien no tenía que quedarse, ¿no? De ahí viene el bautismo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan por el mundo predicando el Evangelio, tienen que aprender una doctrina, tienen que aprender algo que para ti, para mí es normal, pero que para ellos no era normal. Y es que hay un Dios, un Hijo y un Espíritu Santo. Y por eso dice, bautícense en el nombre de los tres, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que sepamos si verdaderamente ustedes han entendido el Evangelio o siguen con eso de Ejad, Eloheinu Ejad. Dios es uno y no tiene hijo, ni tiene espíritu, ni tiene nada. Pero en el libro de los Hechos, cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, cuando él habla de que Dios envía al Hijo y que esto que veis es que hemos sido llenos del Espíritu Santo, si ustedes observan y analizan el mensaje de Hechos capítulo 2, ahí Pedro habla del Padre, ahí habla del Hijo y ahí habla del Espíritu. Entonces no tenemos que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que ya está claro, si ustedes han entendido el mensaje, vengan y lo hacemos en el nombre de Jesús. No hay contradicción entre Hechos 2 y Mateo 28, no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que unos no entendían y otros ya entienden, y si lo has entendido, atrévete a hacerlo públicamente. Y eso es el bautismo. Es un paso público de algo que ha pasado dentro de tu corazón. Ahora, dice en el libro de Mateo, capítulo 28, los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. A veces leemos la Biblia así, muy rápidamente, y decimos, momento, una cosa es admirar, querer, incluso hasta alabar a una persona por lo bien que canta o por lo bien que ha hecho algo, y otra cosa es adorar a una persona. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora dice que lo adoran,
Pero ¿cómo se atreven a adorar a Jesús, que es un hombre? No, pero ellos saben que ese Jesús es Immanuel, es Dios con nosotros. Y como al Señor se le puede adorar, ellos dicen que ahora lo adoran por primera vez en su vida. ¿Se dan cuenta cómo han ido creciendo en la fe y en el conocimiento? Dice que lo ven, lo adoran, y entonces el Señor le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ahí viene, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.